En el espacio de Perspectiva vamos a analizar la composición del precio de los productos masivos que, bueno, consumimos a diario en nuestro país. Esto tiene que ver con el pan, tiene que ver con la carne y tiene que ver con la leche también. Es un trabajo realmente muy interesante de composición de precios. Este seguimiento de 3 cadenas, carne, pan, leche, se rastrea, bueno, cómo se conforman los precios a medida que pasan los distintos eslabones en el recorrido que va desde el campo hasta llegar al consumidor. El licenciado David Miazo, economista en jefe de FADA, es quien está con nosotros. David, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto estar conversando contigo. Bueno, gracias por la comunicación. Siempre muy interesante repasar estos datos, David, que tienen que ver con productos de consumo masivo, ¿no? Sí, interesante porque los consumimos todos los días, porque hay también desinformación de qué está pasando atrás de los precios y de por qué pagamos lo que pagamos y por qué las cosas valen lo que valen. Así que bueno, desde FADA con ese interés hacemos desde hace 6 años, cada 6 meses, este informe para explorar cómo se componen los precios del pan, la carne y la leche en términos de cuánto representa cada uno de sus eslabones y los impuestos en el precio que terminamos pagando los consumidores. Muy bien. Si tenemos algunas placas, vamos a empezar a recorrer los productos para que nos cuentes, David, por ejemplo, acá en el caso del pan, ¿no? La composición del precio del pan, ¿cómo se compone? Bueno, esto es el precio final que pagamos por el pan cuando vamos a una panadería o en un supermercado. De ese precio final, el 13% es lo que representa el trigo, otro 6% es lo que representa el molino, si juntamos estos dos es lo que representa la harina. La panadería representa el 56%, dentro de lo cual vale la pena aclarar que no es que cada uno gana esta parte, sino que es el valor que agrega cada eslabón, donde hacia adentro cada uno tiene su costo, etc., ¿no? La panadería representa el 56% y los impuestos, en el caso del pan, representan el 25% de impuestos. Es decir, si llevamos 1 kilo de pan, en realidad estamos llevando 250 gramos de impuestos metidos en ese kilo. Bien, el contexto de lo que significa el mercado internacional, la sequía, el clima, bueno, tiene que ver con un componente también de este producto, David, ¿no? Bueno, justamente en este informe hicimos un poco de foco en el pan, casualmente porque la sequía está generando un impacto significativo en la producción de trigo. Se estima que este verano se van a cosechar 11 millones de toneladas de trigo versus 23 millones de toneladas de trigo que se cosecharon el verano pasado. Menos de la mitad de la producción, lo cual durante el año que viene puede generar algunas tensiones en el precio del trigo, pero viendo la incidencia real que tiene el trigo en el precio del pan, el impacto que finalmente debería tener en el precio del pan es limitado. Estamos hablando del producto que mayor participación tiene el trigo en el precio final. Si vamos a hablar de facturas, o ahora que seguramente va a estar la discusión del precio del pan dulce, claro. La participación del trigo en esos productos que tienen mucho mayor valor cae drásticamente. Entonces, la idea era también mostrar que si llega a haber aumentos de los precios del trigo, como probablemente haya a causa de la sequía, la transferencia al precio final del pan debería ser limitada y ni hablar en los otros productos que usan. Bien, vamos con otra placa de otro producto que también de los que se consumen, la carne, nada más y nada menos. Bueno, ¿cómo es la composición, David? Allí está muy bien explicado. Bueno, si lo miramos de la perspectiva que decíamos recién de los eslabones, la etapa de cría, que es básicamente la producción del ternero, representa el 28% del precio final de la carne. La etapa del feedlot, que es el engorde, llevar ese ternero a un novilcito liviano para faena, representa el 25%, el frigorífico que hace el servicio de faena representa el 6%, la carnicería representa el 14% y los impuestos acumulados a lo largo de toda esta cadena representan el 27% del precio final. En otras palabras, si compramos 1.000 pesos de carne o cada 1.000 pesos de carne que compramos, estamos pagando 270 pesos de impuestos, y eso considerando que, por ejemplo, el caso de la carne, el caso del pan que vimos recién, tienen un IVA del 10,5%, no del 21%. Bien, estaba leyendo un dato allí del informe que 1 de cada 4 pesos, que lo habías mencionado, del valor del pan, carne y leche son impuestos, de los cuales 3 de cada 4 corresponden a tributos nacionales. Exactamente, la parte más importante son impuestos de origen nacional, IVA, impuestos a las ganancias, impuestos a los créditos y débitos bancarios. Después, en segundo orden, los provinciales, principalmente el impuesto a los ingresos brutos, que hay que aclarar que igual que el impuesto a los créditos y débitos bancarios, se va acumulando entre cada uno de todos estos eslabones que veíamos, porque cada uno de ellos paga,
entonces se termina sumando y genera un impacto más o menos significativo. Y después lo que son las tasas municipales de comercio e industria, en algunos municipios tienen nombres distintos, pero básicamente esa tasa municipal que también se calcula sobre el ingreso bruto de las empresas, igual que los ingresos brutos. Perfecto. Bueno, vamos al último, a la leche, también para la composición de un producto tan noble y tan necesario en la mesa de los argentinos. Bueno, en el caso de la leche, acá medimos la leche entera en sachet. En los 3 productos tomamos los precios promedio que mide el INDEC cuando informa la inflación, por lo tanto es representativo a nivel país. En este caso la leche, el tambo, el productor tambero, representa el 32% del precio final, es decir, 1/3 lo representa la producción en sí misma de la leche, otro 31% lo representa la industria láctea, un 11% lo representa el comercio, el supermercado, y un 26% los impuestos, que están bastante en línea con los otros 2 productos que vimos recién. Bien. ¿Cuánta desinformación hay, David, en el mercado? Ustedes que trabajan intensamente con este desglose realmente tan interesante. ¿Cuánta desinformación hay instalada en el medio de estos temas? Bueno, en épocas inflacionarias es muy común estar buscando culpables, culpa de quién sube la carne o la leche, o culpa de quién es caro. Entonces, en torno a eso se arman muchos debates y se intercambia mucha información. Y una de las cosas que vemos nosotros al analizarlo, a esto te decía, 2 veces por año durante los últimos 6 años, es que año a año, informe de informe, sube un punto 1, baja, pero se mantiene relativamente estable la participación de cada uno de los eslabones. Mientras que, si culpa de alguno de los eslabones los precios estuvieran subiendo porque cada vez está ganando más, la participación de ese eslabón debería crecer. Lógicamente, a ver, si uno es el que se beneficia de la suba de precios, ese eslabón debería quedarse con una porción más grande del precio que pagamos. Y eso no se verifica en los números. Todos mantienen una posición relativamente similar, y cuando hay empresas totalmente distintas que operan en estos 3 mercados. Las empresas que tienen molinos harineros no tienen frigoríficos, y las que tienen frigoríficos, excepto algún caso, no tienen ni usinas lácteas, eso en ningún caso, ni supermercados, ¿no? Ni panaderías ni carnicerías. Entonces, estamos hablando de actores totalmente distintos, de tamaños totalmente distintos. En el caso de la carne es el mejor ejemplo, que hay miles de productores, cientos de feedstock, cientos de frigoríficos. El frigorífico más grande de Argentina concentra solamente el 5% de la faena, y después hay miles de carnicerías. Entonces es una producción muy atomizada. Pero bueno, estas discusiones se dan en un contexto inflacionario, cuando el problema real no está ni en los precios, ni en la cadena, sino, y por ese motivo no tienen efecto políticas como precios justos, precios cuidados, observatorios de precios, etcétera, porque el problema no está en los precios, sino que el problema está en los pesos. En nuestros pesos, en nuestra moneda, que todos los días pierde valor, y eso se refleja en que cada vez necesitamos más pesos que valen menos para comprar el mismo producto o para comprar el mismo dólar, digamos. Claro. Son los 2 reflejos de la pérdida de valor del peso. Claro, indudablemente. Mientras hablabas, David, pensaba en este contexto inflacionario que tiene la Argentina, estos casi 3 dígitos que se buscan de inflación, con los números que se están acusando mensualmente el índice inflacionario, y bueno, cómo puede resistir cualquier tipo de producto ante tremenda situación económica que tiene la Argentina, ¿no? Y más en estos de consumo tan masivo, ¿no? Sí, tal cual. Todos terminan subiendo sin importar la cadena a la que pertenezca, porque tenemos un problema macroeconómico. Y después, bueno, tanto las empresas como los consumidores empiezan a buscar formas de defenderse ante la situación que vivimos. Los consumidores, que perdemos poder adquisitivo, los salarios en promedio entre diciembre de 2017 y septiembre de este año, que es el último mes desde que tenemos datos, ha caído 22% el poder adquisitivo de los salarios en promedio. Es decir, que si antes podías comprar por 100, hoy podés comprar por 78. Y eso es lo que todos sentimos, que nuestro bolsillo está más flaco, y que lo que ganamos trabajando en el mismo lugar y ganando lo mismo, cada vez nos alcanza para menos. Eso es consecuencia directa de este proceso inflacionario y de esta pérdida por el adquisitivo que estaba mencionando. Entonces los consumidores, con bolsillos cada vez más flacos, buscan segundas marcas para tratar de conseguir construir la misma cantidad de cosas, pero pagando menos, bajando de calidad. En el caso de las carnes, disminuye el consumo de carne vacuna, que por naturaleza es más caro, porque se necesita más alimento, más tiempo para producirla, por cerdo y especialmente pollo. Entonces vemos que el consumo de pollo en estos en años de crisis crece y el de carne baja. Lo mismo pasa con las primeras y segundas marcas, y lo mismo las empresas, sobre todo las más grandes, usualmente tienen una primera marca,
y una segunda marca que mantienen ahí en lugares chiquitos de la góndola, y cuando se dan estos procesos de crisis, esas segundas marcas comienzan a ganar terreno. Uno lo puede ver tranquilamente si va al súper, ve como en las góndolas las segundas marcas o marcas un poco menos conocidas empiezan a ganar volumen en las góndolas, justamente porque los consumidores estamos buscando precios, estamos buscando de la manera que se pueda gastar un poco menos, porque cada vez nos alcanza para menos. Claro. David, detrás de esto hay un gran equipo de trabajo, ¿no? Indudablemente, porque estos relevamientos requieren de, bueno, de mucho capital humano, ¿no? Bueno, exactamente. Tenemos el equipo de economistas dentro de la Fundación, Natalia, Nicole, Fiorella, que aprovecho a reconocerlas. Y después también reconocer algunas personas y empresas de Río Cuarto, y después tenemos otras a nivel nacional, porque esto se construye con mucha información que comparten frigoríficos, usinas lácteas, supermercados, carnicerías, panaderías, que usamos para... Porque nosotros ahí vimos una versión simplificada, pero después en el informe están desglosadas todas las estructuras de costos, sabemos cuánto representa el flete, cuánto representa la mano de obra, cuánto representa los costos energéticos, etcétera, sobre los precios finales. Se hacen todas esas estructuras para poder llegar a estos números. Así que bueno, también agradecer a todas las empresas que comparten información, que siempre es muy difícil que compartan información porque son cosas muy sensibles como sus propias estructuras de costos, así que también estamos muy agradecidos que nos ayuden a generar esta información. David Miazo, economista jefe de Fundación FADA, gracias como siempre por el tiempo y por la predisposición, ha sido muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Gracias, David.